Hola, buenas, yo soy Tamara Guzmán. Yo soy Patricio Leiva. Y vamos a hablarles sobre el rango de una matriz. Antes de comenzar, necesitamos unos conceptos previos. Para entender al 100% el rango de una matriz, necesitamos saber lo que es orden de matrices, el menor de una matriz, cofactor, su determinante, operaciones fundamentales de matrices y matriz transpuesta. Para esta explicación, vamos a considerar la siguiente matriz. Una matriz A rectangular de m filas por n columnas, es decir, una matriz m por n. Consideraremos también para esta explicación el orden de las matrices como un número fijo, entonces usaremos el K. Entonces, por ejemplo, en esta matriz que nosotros llamamos de m por n, nosotros solo usaremos uno de sus números para referirse a ella. En este caso podría ser m o podría ser n. Y para referirnos al rango, estaremos usando la notación R, y también tendremos que R es menor o igual a K. ¿Qué es el rango de una matriz? Por definición tenemos que se llama rango de una matriz al orden máximo de sus menores diferentes de 0. Pero, ¿qué significa esto? Descomponemos esta definición. Se llama rango de una matriz al orden máximo de sus menores diferentes de 0. ¿Qué son los menores diferentes de 0? Al calcular los menores de una matriz, sabemos que los resultados pueden variar. Aquí analizaremos si es de 0 o distinto de 0. Por otro lado, tenemos el orden máximo. Aquí nos referiremos al orden de los menores que vamos calculando, teniendo en cuenta sus resultados. Entonces, si este llega a ser 0, no contará nuestro R. Para este ejemplo, usaremos la matriz A de 3×4. Como la matriz es de 3×4, nuestro mayor rango que podría tomar esta matriz es 3, ya que no se pueden formar menores de orden 4. Ahora calcularemos el rango de esta matriz. Como es evidente que a lo menos una de las entradas es distinta de 0, no vamos a calcular los menores de orden 1, así que procederemos a calcular los menores de orden 2. Para saber si esta matriz es de rango 2, necesitamos encontrar todos los menores de orden 2 de esta matriz. Para ver si esta matriz tiene rango 2, necesitamos calcular todos los menores de orden 2 de esta matriz. En este caso, la matriz tiene 18 menores de orden 2, pero nosotros solo anotamos 9 porque es evidente que al menos uno es distinto de 0, como en el ejemplo siguiente. Entonces tomaremos el primer menor de orden 2 para calcularlo. Tendremos que 2 por 1 menos 0 por menos 1, y eso nos dará entonces. Recordemos la definición de rango. Se llama rango de una matriz al orden máximo de sus menores diferentes de 0. Por lo tanto, no necesitamos seguir calculando los menores de orden 2, ya que ya conseguimos uno que es distinto de 0. Así que hasta el momento también podemos saber que nuestro rango va a ser mayor o igual a 2. En el caso que nos hubiera dado 0, deberíamos comprobar cada uno de los menores de orden 2 para verificar que no fueran todos 0. Si todos hubiesen sido 0, ya hubiéramos tenido nuestra respuesta y esta matriz sería de rango 1. En este caso, como esta matriz y su menor de orden 2 ya nos dio distinto de 0, debemos seguir probando con los menores de orden 3. Como ya obtuvimos que un menor de orden 2 es distinto de 0, procederemos a calcular los menores de orden 3. En este caso, se generan 4 menores de orden 3 de la matriz A de 3×4, que serían estos que ven en pantalla. Al calcular el primer menor de orden 3, tenemos que este menor es igual a 0, por lo que debemos seguir calculando el segundo menor de orden 3. El segundo menor de orden 3, como podemos ver, también nos da igual a 0, por lo que debemos seguir calculando el tercer menor de orden 3. En el tercer caso, el menor de orden 3 también nos da igual a 0, por lo que debemos sí o sí calcular el cuarto menor de orden 3. En el cuarto menor de orden 3 también nos da que es igual a 0. Ahora podemos afirmar que el rango de esta matriz es igual a 2, ya que todos los menores de orden 3 son iguales a 0. En vista de que todos nos dieron 0, podemos decir que el rango de la matriz será igual a 2, porque al trabajar todos los menores de orden 3, nos pudimos dar cuenta que ninguno de ellos nos dio distinto de 0. Vamos a recordar la definición de rango. Se llama rango de una matriz al orden máximo de sus menores diferentes de 0. En este caso pudimos ver que el orden máximo que pudimos trabajar fue 3, siendo nuestro K igual a 3. Pero nuestro rango se basa en los menores distintos de 0, lo cual no se cumplió en los de orden 3, por lo que tomaremos solo hasta el orden 2.
También se nos cumplirá lo que dijimos al principio, que R es menor o igual a K. Ahora veremos el teorema sobre las transformaciones elementales y cómo éstas no afectan al rango de una matriz. El primer tiene relación con la matriz traspuesta. Este dice que si calculamos el rango A y calculamos el rango de la matriz A pero traspuesta, este será el mismo, es decir, no cambia. ¿Qué significa esto? Esto significa que al formar la matriz traspuesta de A, los menores que se forman tendrán el mismo valor a los de la matriz A. ¡Ejemplo! Ejemplo de lo anterior es cuando formamos de la matriz A, que ya habíamos trabajado con ella, formamos la matriz A traspuesta. En este caso, la matriz traspuesta de A tiene un orden 4×3. Aquí abajo, lo que está coloreado azul es lo que ya calculamos. Son todos los menores de orden 3 de la matriz A. Y aquí tenemos los cálculos de los menores de orden 3 de la matriz traspuesta de A. Como podemos ver, en todos los casos nos da que el menor de orden 3 es igual a 0. De esta forma se ejemplifica que la matriz traspuesta de A, o el menor traspuesto, por decirlo así, de A, es igual al menor de orden 3 de la matriz A. En la propiedad 2 tenemos que, si cambiamos entre sí dos columnas o dos filas de la matriz A, obtendremos una matriz B, en la que todo menor es igual a algún menor de A, o bien difieren solamente en el signo de un menor de la matriz A. ¿Qué significa esto? Como B está formado a partir del intercambio de dos filas o columnas de A, sabemos que el determinante de A va a ser igual al menos determinante de B. ¡Ejemplo! En el mismo ejemplo anterior, tenemos que si cambiamos la columna 3 a la posición 2 y la columna 2 a la posición de 3, nos quedan los siguientes menores. Al igual que en el caso anterior, se pueden formar 4 menores de orden 3. Como ya sabemos, es irrelevante analizar los menores de orden 2 porque ya sabemos que a lo menos 1 es distinto de 0. Por eso nuestro análisis se ha enfocado solo en los menores de orden 3. En este caso, y como lo indica esa flecha, vamos a calcular los menores desde la primera fila. Como podemos ver, en todos los casos de todos los menores de orden 3, sigue dando 0. ¿A qué se debe esto? Como lo dice la propiedad del determinante, cuando nosotros intercambiamos filas, en este caso, esta fila con esta fila, obtenemos que el determinante de B es igual a menos del determinante de A. Como los menores son 0, si nosotros encontramos menos 0 es igual a 0. Por ende, si le cambiamos el signo al menor, va a seguir dando 0. Esto nos asegura que todos los menores de orden 3 van a seguir teniendo como valor 0. Propiedad 3. Al multiplicar todos los elementos de una fila o de una columna de una matriz por un número C, una parte de sus menores no varía, mientras que los demás se multiplican por C. Pero como sabemos que C será un número distinto de 0, el orden máximo de sus menores continuará siendo el mismo. ¿Qué significa esto? Al multiplicar solo una fila por un número, tenemos que solo cambia esa fila o esa columna a la que se aplica transformación, por lo que si su menor es distinto de 0, seguirá haciéndolo. Y si su menor es 0, este seguirá siendo 0, ya que 0 por cualquier número siempre será 0. ¡Ejemplo! Siguiendo con el ejemplo anterior, si multiplicamos una constante C, que en este caso nosotros elegimos el número 3, a la primera fila, obtenemos la matriz A' siguiente. Al igual que en los ejemplos anteriores, se pueden formar 4 menores de orden 3 de la matriz A'. Si calculamos los menores, obtenemos nuevamente
que todos sus valores son iguales a 0. Les reiteramos que no es necesario calcular los menores de orden 2, ya que como vimos, siempre hay a lo menos uno que nos da distinto de 0. Como podemos ver, al multiplicar una fila por una constante, en este caso 3, como podemos ver, al multiplicar una fila por una constante, en este caso 3, cambian algunos coeficientes, pero no cambia el valor final del menor. Cuarta y última propiedad. Si a la i-ésima columna se le suma la k-ésima columna multiplicada por un c, siendo este c siempre distinto de 0, como ya lo habíamos dicho, entonces cambian los menores que son distintos de 0. Pero los menores que son igual a 0 mantienen su valor. ¿Qué significa esto? Esto significa que si creamos una matriz B, por ejemplo, multiplicando la tercera columna por 2, y la sumamos a la segunda columna, sus menores de orden 3 seguirán siendo 0, por lo que el rango de B seguiría siendo 2. ¡Ejemplo! Para ejemplificar esta propiedad, tomamos como ejemplo el primer menor de orden 2 que escogimos al principio. En ese caso, ese menor tenía un valor de 2, por lo que nosotros lo tomamos como ejemplo para clarificar que al multiplicar una columna por una constante, que la escogida en este caso fue 2, y sumarla a la columna de al lado, nos queda la matriz B de esta forma. Nosotros en un principio habíamos tomado un menor de orden 2 considerando estos valores que se expresan aquí, y ese menor tenía un valor 2. Al tomar los mismos términos de la matriz B, nos queda esta matriz de acá, cuyo valor es 10. El valor del menor de orden 2 sí cambia. En este caso era 2 y cambia a 10, pero sigue siendo distinto de 0, por lo que podemos asegurar que el orden de esta nueva matriz B es a lo menos 2. En el siguiente paso, escogimos todos los menores de orden 3 que se pueden obtener de la nueva matriz B. Al calcular, obtuvimos nuevamente su valor, por lo que podemos asegurar, en este caso, que a pesar de aplicar una transformación a la matriz A, su rango sigue siendo igual, que en este caso sería rango 2. Nosotros, para concluir, vamos a volver a la definición de rango que teníamos desde el principio. Esta definición está basada en los menores, pero nosotros encontramos definiciones en distintos libros de álgebra donde nos dice que el rango es el número de vectores independientes que conforman una matriz. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora nos iremos a la matriz que usamos de ejemplo. Como nosotros sabemos, ya calculamos que el rango de esta matriz es 2. ¿Y qué significa esto? Que hay dos vectores independientes de esta matriz. ¿Qué significa que tengamos dos vectores? Tenemos dos filas o columnas que son independientes, es decir, que no están producidas por la otra. Si ponemos atención, en la fila 3 podemos concluir que la fila 3 es la suma de la fila 1 con la fila 2. Eso significa que la tercera fila está formada por operaciones fundamentales de las matrices. El concepto de rango se debe estudiar para saber de qué manera se forma una matriz, si está formada por vectores que son dependientes entre sí o para saber si está formada por vectores que son independientes entre sí. Eso ha sido todo por hoy, compañeros. Espero que les haya quedado claro el concepto de rango. Denle like al video y si tienen alguna duda nos escriben y nosotros con mucho gusto les aclararemos todas las dudas. Muchas gracias.